Buenas noches, hijos de Caín, y bienvenidos al Consejo de los Condenados. Soy Antonio, jugador de VTs de Zaragoza, y seré el moderador de estas charlas, aunque también participaré en ellas. Esto es un podcast en el que varios jugadores de VTs nos sentaremos a charlar durante un rato sobre distintos temas del juego, desde nuestra experiencia personal y sin querer dar lecciones a nadie. Esta noche me acompañan 3 jugadores de la comunidad a los que tengo muchas ganas de escuchar. Muy buenas noches, Chus, príncipe de Pamplona. Si te parece, preséntate brevemente para que la gente que nos escucha te conozca un poquito. Hola, buenas noches. Lo primero, agradecerte la invitación por estar en este insigne podcast y también por estar en tan buena compañía que no podría elegir a mejores compañeros para estar un ratito esta noche. Y nada, sobre mí, pues bueno, mucha gente de la zona norte me conoce. Tengo el dudoso honor de ser un príncipe de una de las comunidades más pequeñas del país, pero eso no me frena para organizar torneos y vivir un poquito para este juego que tanto nos gusta. Llevo muchos años jugando, llevo desde finales de los 90, no sabría decir exactamente el año. Yo empecé, mis primeras cartas las compré cuando salió Dark Sovereigns, pero realmente empecé a jugar cuando salió Camarilla. Ya con cartas compradas de Blue Lines y de Final Night sobre todo, pero cuando salió Camarilla fue cuando se empezó a mover el juego por aquí y fue cuando empecé a ir a torneos y tal. Y más o menos desde esa época he parado cuando el juego ha parado, porque realmente no he desconectado del todo nunca, pero bueno, he estado por aquí con mayor o menor actividad casi siempre. Y, y poco más, de mi parte. Muy bien, Chus. Bueno, pues un jugador veterano. Y lo de comunidad pequeña, bueno, la comunidad será pequeña, pero los torneos que montas suelen ser de los que más gente va, o sea que en ese aspecto lo hacen muy bien. Bueno, Sí, pues bueno, continuamos. la cuestión geográfica ayuda mucho también. Estoy en el centro neurálgico de la zona norte, entonces al final a todo el mundo le cuesta poco acudir a Pamplona. Sí, pero algo también influye que lo montes. Bueno, gracias por la parte que me toca. Venga, muy bien. Pues pasamos al siguiente invitado. Buenas noches, Manu, jugador de Bilbao. Cuéntanos quién eres y un poquito tu experiencia con VTs. Pues muy buenas noches, Tony, y muy buenas noches, chicos, y también al resto de la audiencia que nos está escuchando. Yo, pues eso, lo que tú has dicho, soy Manu, un jugador de Baracaldo, de un pueblo cercano a Bilbao, y por resumir mucho mi historia con este juego tan maravilloso, pues yo entré a empezar a coleccionar este juego en el 94, en el primer año de todos, pero no fue hasta que salió el Sabbath que lo empecé a jugar con un poco más de conocimiento en un grupo de amigos que jugábamos a rol, a los míticos juegos de mesa de White Wolf, Vampiro y Hombre Lobo sobre todo. Y luego posteriormente pues me hice miembro de una asociación de rol de la zona, en la cual pues ahí introduje el juego y la verdad es que se expandió como la pólvora, lo metíamos en los torneos que hacíamos en las jornadas y demás, y varios jugadores, compañeros de esa asociación, pues al final se hicieron conocidos y relevantes en la escena de juego. Y bueno, pues después sí que tuve una época de torpor bastante larga, de tranquilamente 10 o 15 años, y volví a retomar el juego con bastantes ganas, porque nunca vendí mis cartas, siempre me pareció que este juego pues tenía un potencial impresionante y regresé, como digo, en el Nacional de Alicante, que hicieron pues Pepe Mas y compañía allí en el 2021, y desde entonces pues he venido siendo un asiduo a los torneos de la Liga del Norte, en nuestras 4 sedes. Y bueno, como nota final más para la actualidad, en el 2024 organicé el Grand Slam de Bilbao, un poco pues como una llamada a despertar al resto de matusalines que teníamos en nuestra zona, y fue un momento muy bonito que además pues fue el retorno de el compañero Iñaki Jiménez a la escena, y pues actualmente eh, seguimos promoviendo el juego e intentando hacer crecer la comunidad, pues conjuntamente yo, junto con el compañero Aitor Candelas, el actual príncipe, y, y muy contentos porque pues tenemos un privilegio que no muchos tienen. Tenemos mesa todos los viernes y para esta misma semana ya tenemos 2 mesas acordadas, así que
pues muy contentos y esperamos que siga creciendo. Muy bien, Manu. Hombre, muy importante eso de tener semanalmente una mesa mínimo. Muy importante para echar la pachanguilla y probar los mazos. Hombre, el torneo del Grand Slam fue un pedazo de torneo que organizaste. Yo sobre todo lo recuerdo por el chuletón del viernes por la noche. Eso sobre todo lo recuerdo porque fue una cena muy buena que montaste. Pero el torneo estuvo muy bien organizado y además como 40 y pico personas. Un torneo grande. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sí, cerca de Vale, 40. pues Muchas sí, gracias, Tony. de nada, hombre. Pues vamos a pasar con el tercer invitado. Muy buenas noches, David, jugador de Logroño. Preséntate también para que la gente te ponga cara y te conozca un poco. Muy buenas noches a todos. Soy David, jugador de Logroño. Lo primero, darte las gracias por la invitación al podcast. La verdad que me hace ilusión porque es la primera vez que participo en un podcast y bueno, nada mejor que con nuestros compañeros que has elegido para hacer esta charla y bueno, y en tu espacio. Y nada, bueno, pues bueno, soy, como decía, jugador de Logroño, pero realmente, bueno, pues yo empecé en Burgos, ¿vale? Yo soy de Burgos y yo empecé a jugar a Vampiro pues en el 97, 98, que jugábamos a Magic, que había pues una persona por ahí por la tienda donde jugábamos que tenía cartas de vampiro y nos las enseñó y vamos, no tardé en dejar el juego de los magos para pasarme al juego de los vampiros. Jugábamos pues muy desenfadado. De hecho, nunca pensé que se podían jugar torneos de este tipo de juego, porque nosotros jugábamos, pues eso, pues mazos como muy temáticos, ¿no? Cada uno con su clan, nos salíamos de ahí, siguiendo un poco las reglas como las entendíamos en aquellos tiempos y poco más. Realmente llegué a jugar hasta la salida de Sabbath Wars. En ese momento, bueno, pues como dije, un grupo muy pequeño, se dejó de jugar y pues nada, ya la vida fue hacia adelante y bueno, un día, curiosamente estaba en el trabajo, ya era en 2000, cuando salió las nuevas cartas de Sabbath, ahora en 2017 o 2018, no recuerdo, em, fue a la salida de la quinta edición de Vampiro la Mascarada, el juego de rol, vi un anuncio y a decir, pues qué curioso, digo, todavía sigue estos juegos de rol en marcha, ¿no? Entonces me puse a buscar por internet, me acordé de VTs, me puse a buscar por VTs de si había, pues no sé, que si se jugaba en Logroño o si había algo por el estilo. Empecé a encontrar bueno, que aquí en Logroño hubo una comunidad muy importante de vampiro y que se hacían muchos torneos y que había gente, bueno, pues conocida dentro del mundillo. Y bueno, y navegando un poco, pues llegué, pues como ya he oído en otras ocasiones, a gente al canal de Belial en YouTube. Empecé a ver los vídeos, en uno de ellos pues estaba en enlace al canal de WhatsApp nacional de VTS España, lo pulsé, entré ahí, me presenté y rápidamente pues alguien me cogió por banda, me dijo que estaba preparando una partida en Donosti y que si quería acudir. Esta persona era Íñigo, es vuestro príncipe. Me pareció gracioso, curioso, la verdad que me quedé sin saber qué decir, pero dije, bueno, pues adelante. Y pues nada, aparecí en Donosti a una partida en la que estaba también una persona aquí de Logroño, Alberto, pues cuando acabamos esa partida entramos en el grupo norte y de ahí pues conocí a la gente de Logroño, Jaime, César, Danilo, Carlos y bueno, pues poco a poco pues hasta aquí. No tenemos ahora mismo mucha actividad, pero bueno, hemos hecho un grupillo que cuando forzamos pues tenemos esos viernes de los que habláis de cervezas y de cena y partida. Y poco más que contar. Muy bien, David. Otro jugador veterano que fuiste abrazado por segunda vez, de una forma curiosa, pero has vuelto al juego, que es lo que importa. Bueno, lo de Muy bien, pues veterano, vamos a empezar. Dime. quiero decir que lo de veterano es un poco extraño, ¿no? Porque cuando yo jugué hace años, no se tenía la idea de torneo, ¿no? Era más un juego muy temático, ¿no? Bueno, que recreaba esas partidas de rol
en una mesa con cartas. Ahora es cuando estoy viendo, ¿no?, detrás de todo lo que tiene el juego ahora mismo, en esta nueva era. Bueno, pues si no es veterano, antiguo por lo menos. Eso sí, Eso sí, porque si es del 90 y pico es antiguo. correcto. Venga, pues vamos a empezar con el tema que vamos a tratar esta noche, que va a ser errores comunes o cosas que no se deberían hacer. Yo para empezar, por ejemplo, quería comentar, yo que suelo jugar mazos de Blitz, también he probado en pachangas o lo mezclo con política o he probado blocker, he probado combate y tal. Un error, por ejemplo, que veo yo común, más o menos, que cometía yo hace años, es salir muy agresivo. O sea, salir aunque tienes una cripta media o baja, salir y empezar ya con un overcondition y o ser muy agresivo provoca que la gente de la mesa te mire, seas el mal de la mesa y al final casi ningún mazo va a poder contra 4 más o 3 más si la mesa es de 4. Entonces lo que he aprendido ahora es a más tranquilo, no ser el focus de nadie y tirarme cuando tiene la oportunidad, ya que esos son mazos que suelen tener un potencial muy, muy fuerte de quitar pool. Además que si tú sales muy rápido, tu presa no va a sacar el segundo vampiro, se va a tirar el típico Villane y en vez de quitarle 12-15, al final le vas a tener que quitar 25 de pool. Porque eso te va a sacar un vampiro, luego tu metapresa va a estar preparado contra ti. Entonces, yo es un error que suelo ver de jugar muy agresivo. Es verdad que hay mazos de Blitz, como una Winnie de dominación, que son vampiros pequeñitos que salen y van a muerte, o otro tipo de mazos que no pueden hacer otra cosa. Pero últimamente los mazos Blitz, como yo que sé, un Salubre, un Ramno, un Ministry, creo que pueden salir y aflojar y no querer ser el mal de la mesa. Entonces yo creo que eso es algo que no se debería hacer o un error común. Chus, tú, por ejemplo, ¿qué arquetipos crees? Yo he estado hablando ahora del arquetipo del Blitz, pero ¿tú qué arquetipos crees que se cometen más errores y por qué? Bueno, yo creo que lo más difícil de jugar en Vampiro en cuanto a arquetipos probablemente sean los mazos de combate. Creo que no sorprendo a nadie cuando digo algo así, ya que el combate es básicamente una medida de control y controlar a 4 jugadores es muy complicado. Muchos jugadores creen que jugar combate es fácil porque solo tienes que tumbar vampiros y una vez que tumbas vampiros nadie te puede bloquear, por lo tanto solo tienes que sangrar y el trabajo se hace solo. Pero el problema de tumbar muy rápido o destrozar mucho a un jugador, sobre todo por ejemplo a la presa, es que esa presa, ese jugador no debilita a su correspondiente presa. Por lo tanto, aunque tú puedas ir muy rápido y puedas tumbar a 2 vampiros, por ejemplo, rápido, eh, ese jugador tiene mucho pool, no hace nada a su presa a su vez se hace fuerte, va a costar mucho más tumbar, sigues teniendo la presión de tu depredador al cual vas a tener que ir a pegar en algún momento. A su vez, los cruzados te van a ver como una amenaza para toda la mesa porque si eres muy agresivo, van a pensar que tarde o temprano cruzarás mesa para asegurarte de que nadie mate a nadie y tener tú la posibilidad de hacerte la mesa. Entonces, todo eso es una conjunción de variables que tiene una mesa de VTs, que si tú juegas un mazo de combate, entiéndase combate como un mazo de rush, un mazo de acciones de ir a entrar en combate, muchas, y no tanto de bloquear que se podría hacer, o un mazo más híbrido, un mazo más toolboxero, que pueda tener tanto acciones de ir a pegar como acciones de block. Un mazo puro de rush, de vampiros que pueden ir a entrar en combate como acción o que llevas montones de cartas de ir a entrar en combate para asegurarte que cada turno tengas una o dos acciones de ese tipo. Es un mazo muy agresivo, es un mazo que solo sabe hacer una cosa. Y los mazos que solo saben hacer una cosa, como tú bien acabas de decir con los mazos de Blitz, tienden a llamar mucho, mucho la atención. Entonces es bastante complicado hacerte una mesa con un mazo de combate, un mazo puro de combate hablamos. Yo es lo que veo en este aspecto, ¿vale? Creo que jugar combate de por sí ya es difícil y jugar combate se presta a cometer muchos errores, sobre todo si no eres capaz de ver bien la mesa. Y ver bien la mesa es una
una de las cosas más importantes que se necesitan para ganar una mesa. Podríamos decir entonces que, a ver, que en la mayoría de los casos, inutilizar a tu presa siempre es malo con cualquier arquetipo, pero claro, en el caso del combate, eh, ya no es que inutilizando a tu presa, es que lo utilizas del todo porque no le dejas sin vampiros, con lo cual no va a tener ni posibilidad de hacer nada a tu metapresa. Con lo cual es peor, porque un bleeder te va a atacar al pool, pero tú puedes defenderte, puedes deflectar, puedes ganar sangre, hacer bloat, que se llamaría. Entonces, puedes dejar jugar algo o desarrollar a tu presa, pero si tú le tiras los vampiros, sin vampiros no se juega. Entonces, Y, directamente, eso. y, y también, en el sentido contrario, también es un problema. Es decir, yo he visto, perdón, he visto muchas veces a jugadores con mazos de combate que revientan a sus depredadores, ¿vale? Porque hay una norma no escrita en VTs que si juegas combate tienes que ir primero a por tu depredador, porque te aseguras jugar tranquilo. Y puedo entenderlo, ¿vale? Puedo entenderlo que sobre todo dependiendo de qué depredador te toque, vas a necesitar ese tiempo de desarrollo, de poder ir a por tu presa o de poder cruzar mesas si es preciso. Y para hacer todas esas cosas necesitas que tu depredador te deje jugar. Pero un error muy habitual, entrando ya un poquito en materia, ¿no?, de los errores que se cometen, un error muy habitual es destrozar a tu depredador y convertirte casi tú en su depredador, ¿vale? Se entra mucho en la dinámica de voy para atrás, pues saco otro vampiro, pues voy otra vez para atrás, hago una acción política que te quita 3 con un Kain, por ejemplo, pues como más tirado un Kain, te reviento el vampiro, cosas así que creo que muchas veces se eh, toman demasiada amenaza que un depredador te hace, y olvidamos a veces que el depredador tiene que ir a por ti porque eres su presa. Pero eso no significa que te vaya a matar automáticamente porque esté jugando, sino que se le puede dejar un poquito de margen a ese depredador para que pueda jugar, para que se pueda defender de su propio depredador y no ocurra lo que ya he dicho, que haya un jugador que lo tenga todo ya hecho de base para que se pueda, pues, poner una posición dominante en la mesa. Lo que se denomina el cangrejeo, ¿no? De toda la vida. El tirar tanto El para atrás cangrejeo que al todavía. final, el cangrejeo de la vida. Oye, Manu, ¿y tú cómo ves el tema este? Que yo sé que tú sueles jugar muchos mazos de combate. La veces que nos hemos juntado en mesa, sueles jugar mazos de combate y tal. ¿Cómo ves lo que ha dicho Chus? Pues sí, Tony, yo coincido con todo lo que ha dicho Chus al respecto. El combate, pues, aunque a mí me gusta mucho, pues es un arquetipo muy difícil y con el que se pueden cometer infinidad de errores. Son tantas las variables que hay que controlar que el más mínimo fallo, pues, nos puede sacar de la partida. Y por el propio efecto de nuestro mazo, además de estar expuestos a esto, pues nuestra acción va a ir a atacar a los recursos directamente de otro Matusalén y a impedir, pues, hacer sus acciones, hacer su juego. Entonces es muy difícil y potencialmente, pues, puede llegar a arruinar la experiencia de otros jugadores. Y lo que ha dicho Chus es así. Se acostumbra mucho a atacar primero al depredador y esa presión que se ejerce, pues tiene que ser muy fina, porque pues puede ser la presión que nos permita seguir en la partida, pero puede ser, si se aplica en exceso, lo que cause que ese jugador pues esté casi prácticamente fuera de la partida y lo que cause sea que el depredador de esa persona, el depredador de nuestro depredador, venga con toda su fuerza y sea prácticamente imposible de detenerle. En general, el mazo de combate es un mazo de control, lo que ha dicho Chus, y tiene que hacer muchos cálculos, ver muy bien cuándo y hasta qué punto aplicar la presión que puede ejercer su mazo. Y eso en sí mismo pues es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros en el tema del combate, pero realmente al final este tipo de errores puede ocurrir con cualquier arquetipo. Me explico. A veces el no tener suficiente experiencia con un determinado arquetipo nos lleva a generar errores que nos hacen o presionar demasiado adelante o presionar demasiado atrás, ¿no? O incluso cruzar la mesa sin quererlo. ¿Vale? Cuando digo sin querer no lo digo en mazo de combate. Me voy a referir
al arquetipo del que voy a hablar, que es la política, ¿vale? En política parece que es más sencillo que el combate, pero no lo es realmente, ¿no? Porque es muy potente, enseguida creas enemigos en mesa eh, y hay veces y hay momentos en los que quieres tomar una decisión que crees que puede ser la correcta, pero no lo haces por miedo, ¿no? A que sea una jugada que sea denominada como de gente sin experiencia, ¿no? Y esto me refiero a que hay veces bueno, que hay que permitir a la gente también equivocarse. Y con el combate es todo típico, o miro adelante, ¿no? Y a veces tienes claro que vas a querer ir a cruzar la mesa, pero no lo haces porque dices, y si lo tumbo y le destrozo la partida, me van a tachar de no sabes jugar esto. Pero con la política parece como que queda un poquito más de soslayo, ¿no? Oye, pues mira, en la raspa del CAI se suele pelear mucho porque ese puntito vaya al sitio donde resulta que vaya a caer a tu aliado. ¿No? Tú no estás muy de acuerdo con ello, pero parece que hay otro que te va diciendo que esa es la buena jugada, ¿no? Y al final está resultando que no aprendes, no llegan a aprender porque no te dejan errar. No sé si me explico en lo que quiero llegar a decir. En que los errores que se cometen son porque no vemos a veces el resultado de decisiones, ¿no? Más allá hasta que realmente están en marcha. Em, Pasa mucho, pues eso, pues a mí me ha ocurrido en ocasiones en las que, bueno, pues sé que hay una jugada que veo, la veo clara dentro de mí, pero es algo agresiva, ¿no? Si sale bien, pues todo el mundo te reconoce, ¿no? La buena jugada que has hecho, pero si sale extremadamente mal porque está fuera del canon de predador-presa, eh, pues te comes, pues eso, pues al salir mal, pues esa inexperiencia que tienes, pues te hace pensar que es un error, aunque igual en ese momento no lo es. No sé qué pensáis vosotros, es que me estoy enrollando yo solo, ¿no? Pero voy un poquito más bueno, que a veces un jugador coge el mazo de combate y piensa que solamente tiene que pegar adelante o atrás, no ve que hay veces que hay que equilibrar la mesa por todos los sitios, pero pasa también con el político, ¿no? Que realmente ejerce mayor fuerza en la mesa que lo que sería un mazo de combate Sí, por sí mismo. por lo que dices, David, es que sí, te estaba escuchando y es verdad que muchas veces cuando jugamos un mazo político, a mí me pasa a veces también que el típico Kain, el Kain Resource Contested, que es una carta que hace 3, o sea, hace, ¿cómo era? 4 puntos de daño entre 2 o más jugadores, ¿no? Era la forma correcta para los jugadores, o sea, para la gente que no escuche, que no sabe mucho. Entonces muchas veces te centras en que tú quieres sacar tus 3 de daño a tu presa. Y muchas veces la raspa que llaman, el puntito ese, lo vas colocando atrás, lo vas colocando atrás, lo vas colocando atrás, y al final no sabes que estás desgastando tanto tu predador que igual lo estás matando. Entonces mucha gente va solo o en el Iron Fist. Tú metes tus 4 y el puntito ¿qué? Muchas veces si tienes que pensar mucho en ese puntito que metes atrás. Porque llega el momento que ya no tienes que meterlo atrás, tienes que meterlo en tu metapresa. Porque sabes que en un turno 2 igual te cargas a tu presa. Los mazos políticos parece que Yo, no, pero sí que diría que son de los segundos. No, segundo, no sé si hacer un ranking ahí, pero sí que son complicados porque aparte ahora que hay muchos, que han sacado muchos, la época de los varones y tal y cual, votos muy baratos, tenías que pensar mucho más hacerte el mazo, cómo negociar. Luego las negociaciones son duras porque la gente si te pide de más o te pide de menos, no sé qué. Es complicado, es complicado. voy a decir que el mazo de política, en mi opinión, tiene una potestad diferente a la del mazo de combate. Es decir, el mazo de combate puede destruir vampiros, pero no necesariamente echa a jugadores de la mesa. Sin embargo, con un mazo político tú puedes echar a un jugador de la mesa, literalmente, porque tú puedes decidir que un jugador cruzado puede ser una amenaza para tu juego o pues sencillamente
es una amenaza para toda la mesa y puedes tirarle las políticas cruzadas y hacerle tanto daño que se vaya de la mesa. O puedes pactar con su depredador para... tú le metes un blitz, yo le tiro la política, yo le tiro un banishment a su único vampiro que está de pie. Ese tipo de cosas que te da la política. La política echa jugadores. El combate echa a vampiros, pero con la política puedes echar a jugadores de la mesa. Y creo que eso es muy importante. Y también, desde luego, requiere conocer un poquito cómo está la mesa, saber el potencial de tus cruzados y, y saber cuándo tirar esa política que puede matar, esa política que puede frenar en seco a un jugador. Incluso esa política que puede matar a dos jugadores a la vez y darle un punto a otro jugador, pero a ti también darte otro. Esa clase de cosas que tiene este juego que creo que hace que sea tan bonito, ¿no? Pero que a la vez sea tan difícil valorar cuando jugar una cosa, cuando jugar otra, porque al final la política, todo el mundo sabemos que otra norma no escrita, ¿no? de VTs, en un mazo político tienes que llevar siempre uno o dos ancilla y similar, ¿no? La otra que no recuerdo cómo se llama. Y eso es como, bueno, llevas una o dos, pero ¿por qué solo una o dos? Quizás podrías meterte más, ¿no? Pues bueno, se lleva siempre una o dos por si toca en la mesa un mazo de ladillas, de winnies, ¿no? Y poder tirarlo y eliminar a ese jugador si es preciso. Pero bueno, son cosas que están ahí por si acaso y nunca se sabe si las vas a necesitar o no, pero las llevas, ¿no? Y a veces puede ser un error tirarla cuando no procede. Esa clase de juicios que tienes que hacer cuando juegas el mazo, que creo que son muy clave para jugar a este juego. Perdona, Chus, comenta la carta que has dicho, explícala un poquito, porque para la gente novata que Eh, haya escuchándonos. Sí, perdón, el Ancilla Empowerment, y hay otra carta que se llama igual, pero que ahora he olvidado su nombre, no sé por qué. Es una carta que hace quemar al Matusalén que se la juega. Bueno, perdón, hace quemar a toda la mesa, a cada jugador, uno de pool por cada minion que controle. Entonces, obviamente es una carta que hace muchísimo daño a los mazos que se dedican a sacar toda clase de vampiros pequeños o de aliados que sacan muchos aliados. Entonces, bueno, al final es una carta que puede hacer muchísimo daño y que puede ser hasta una bomba nuclear a según qué mazos. Una carta muy importante y más ahora que están en auge los aliados. Una carta que ahora se va a ver mucho más. Sí, bueno, es una carta que, como digo, es una norma no escrita. O sea, si tú haces un mazo político de toda la vida, vaya, se ha llevado siempre una o dos copias de esa carta. De hecho, se lleva una y la otra, pues si te cancelan la primera y la tienes la otra en la mano, poder tirarla al mismo turno, ¿no? Esa es la jugada clásica que se ha hecho alguna vez y para poder hacerla llevas las dos diferentes y tienes esa versatilidad. Pues en efecto, así es. Yo opino como vosotros, justamente. El combate al final lo que hace es atacar a las acciones, a lo que puede hacer ese Matusalén, y en cambio la política pues es capaz de alterar todo el equilibrio de la mesa. A mi modo de ver, en la política, en las acciones políticas del juego, están los efectos más potentes que nos podemos encontrar. Y lo que decís, quien haya perdido de golpe 10 de pool por un alzamiento anarquista y ver que los que tiene a izquierda y a derecha han perdido otros 5 cada uno, pues sabe de lo que hablamos. Pero bueno, por intentar volver un poco al tema de inicio, y como Tony había mencionado una cosa que es que tengo muchas ganas de sacar a colación. Tony, comentabas antes que cuando tú te habías visto en una posición con tu mazo de Blitz en la cual hacías acciones de sangrado muy agresivamente a tu presa a principios de la partida, pues que igual te ponías en una posición de perfil un poco alto y resultabas una amenaza muy notable para el resto de la mesa que se podía volver en tu contra. Y yo me estaba acordando de otras situaciones que también he vivido yo, en las cuales no solo puede llegar a ocurrir eso, sino que, a ver, matizando, cuando comienza la partida, tú igual eh, puedes encontrar que te encuentras en una situación de ventaja que quieres intentar aprovechar, pues porque tu presa tiene menos minions que tú, o crees que puedes pasar tus acciones con más facilidad, y hombre, ahí lo normal sería aprovecharla. Pero si, como dices tú, si vas
demasiado agresivo contra quien en principio deberías decir que es tu presa, ¿no? Si te pasas, puedes conseguir un efecto muy curioso y es que tu presa pase de jugar a defenderse de ti a verte como una amenaza inminente a su supervivencia y que pase a atacarte directamente. Yo recuerdo partidas que he ido muy agresivo y al turno siguiente me he encontrado con 2 Kains para mí, expresamente. Y creo que eso es algo muy a tener en cuenta y que dice un poco, pues también en el sentido en el que tú has hablado antes. Sí, en este juego se aprende a base de hostias. O sea, ves que en un momento dado te has pasado de agresividad o que no has sabido frenar, que es otro error común que vería yo, saber cuándo frenar o cuándo hay que apretar, eso es complicado, eso es más lectura de mesa, conocer muy bien tu mazo, saber poquito del juego para saber qué te pueden hacer más o menos, aunque luego siempre hay sorpresas, cada mazo y tal. Pero sí que a base de jugar muy agresivo y te encuentras por lo que tú, pues que las raspas de los Kais te empiezan a caer, o que tu presa no saca el segundo vampiro, solo ha sacado uno y en vez de quitar 12 de pool tienes que quitar 20 y pico. Te encuentras que se te ha vuelto la mesa en contra y contra una mesa en contra es difícil de lidiar. Sí, pero en este caso es especialmente llamativo, ¿no? Porque es como contraintuitivo. Dices, bueno, yo estoy yendo a por mi objetivo y yendo de la mejor forma posible, ¿no? Y resulta que al ejercer tanta presión, pues como que le asustas a tu presa y esta se vuelve contra ti y los recursos que emplearía contra su propia presa, pues los acabo utilizando contra ti. Es muy curioso y muy a tener en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Manu, y creo que es un síntoma de mal juego y de no saber ver bien la mesa. Y también a veces puedo entender que sea un acto reflejo de defensa, ¿no? De decir, me están haciendo daño, me están atacando, pues me defiendo con mis armas, que son los Kains, por ejemplo, en este caso. Eso ha pasado muchas veces y lo he visto sobre todo en gente que es incapaz de controlar sus nervios en la mesa, que ve que su depredador es un mazo de bleed, que le hace mucho bleed, y como solo tiene políticas y solo tiene Kains, decide tirarlos para porque prefiere que se muera su depredador a morirse él. Eso, para mi forma de verlo, es un error garrafal. Yo en esa ocasión, a no ser que el jugador de mi depredador sea una cosa muy evidente que puedo echar con esos 2 Kains, no los voy a tirar para atrás, porque es mucho mejor guardarlos, tirarlos para adelante, pactar con un cruzado para intentar echar al mazo de tu depredador de otra forma, pero esos Kains, tú tienes los Kains contados en el mazo, por lo general. Entonces, tirarlos alegremente hacia atrás para mí es un error. Primero porque estás perdiendo recursos, como bien has dicho tú, Manu, para usarlos contra tu presa. Esos recursos que te podrían dar esos 6 de pool y ese punto de victoria que no lo va a tener tu depredador ya. Aunque luego te mate él a ti, ese punto ya no lo tiene, lo tienes tú. Y después porque obviamente estás matando a tu depredador, lo cual va a hacer que su depredador va a venir detrás de ti otra vez con más presión, con 6 más de pool, con ese punto de victoria que ya va a tener. Entonces, en mi opinión, es un error que se puede corregir sencillamente mirando un poco mejor la mesa, pensando con más calma y decir, vale, me están sangrando, me están matando, pero tengo cosas que puedo hacer, no solo tirar Kains para atrás. Puedo intentar matar a mi presa, puedo intentar pactar con un cruzado para que me ayude a matar a mi presa y luego yo ayudarle a matar a la suya, por ejemplo, ¿no? Esa clase de cosas que bueno, se estilan cuando sabes un poco jugar y quizás cuando eres más novato no lo sabes ver bien. Y bueno, y a veces pues no hay otro remedio y tienes que tirar los Kais para atrás, ¿vale? Tampoco estoy diciendo que sea siempre un error, pero creo que es algo que a veces se comete y que se podría evitar, ¿no? Si se tiene un poquito más de visión de juego. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Chus. Y además quería comentar, así hablando de mazos políticos, otro tipo de error que veo yo bastante común, que además yo lo cometo también, pues soy un jugador que a veces soy un pelín lento, y sí que me lo dicen y tal, es cuando juegas un mazo político, el sacar una política y ya dar por sentado que tu aliado te va a dar todos los votos. Ya estás pensando en tu cabeza, pues voy a jugar el voter, que el voter, pues depende de los votos por los que ganes,
te da sangre al vampiro y hasta 2 de pool te puedes bajar. O sea, si ganas 4 por 4 votos, pues 2 para tu vampiro y 2 para pool. Pues ya estás pensando, pues me voy a hacer un voto de tanto porque este me va a dar todos los votos, no sé qué. Tienes que pensar que en este juego aliados temporales, somos todos. Al final nos queremos matar entre todos. Entonces, no hay que sacar políticas dando por sentado ya votos. Y luego, pues de lo que se queja mucha gente, que es el hablar demasiado de la política, el negociar muchísimo. Si tú sacas una política, está bien, están diciendo que no, y tú ya has intentado por todas formas sacarla, pues había veces que no saldrá. Entonces yo creo que esos son dos errores de los mazos políticos bastante claros. ¿Tú cómo lo ves, David? Pues estoy de acuerdo con lo que dices, pero también basarnos en, ¿es necesario sacar una política a toda costa? Me explico. Hay dos mazos políticos en la mesa, uno eres tú, otro es un cruzado tuyo, ¿no? Tú quieres sacar una política, pero a tu cruzado le viene bien que repartáis los daños de la manera que mejor le viene a él. Y te dice lo típico de necesitas mis votos, ¿no? Es un error sucumbir a esa negociación en ese plan, ¿no? No digo que no, pero no el próximo, sino si tú crees que tú tienes que hacer una determinada jugada, porque tu cruzado te diga, si no haces lo que yo te digo, no te voy a dar los votos, es correcto decir, bueno, pues voy a cambiar la idea, voy a hacer lo que tú dices. Yo, desde mi opinión y desde mi punto de vista, si yo tengo una idea de cómo llevar una política y alguien en mi cruzado va a votar en contra de algo que a él no le afecta, porque lo que quiere es beneficiarse de esa acción política y sacar casi más partido que yo, bueno, pues yo la declaro como es y si vota en contra, que se retrate como tal y que ya la partida irá avanzando y en algún momento se la podré devolver o le podré quitarle hegemonía política de alguna manera. Pues lo mismo que se puede utilizar a un cruzado para que te quite a un bleeder, también puedes hablar con un combate para que nivele, ¿no? O que quite la hegemonía política a quien está ejerciendo poder de manera pues bueno, pues que más agresiva que la que estás haciendo tú en la mesa. Entonces, esta parte a mí me parece especial, importante, porque hay veces que, no, como decimos siempre, ¿no? Nos calientan mucho la oreja de, bueno, pues aunque sea un juego de manipulación, como dices, Tony, hay que hablar lo justo. Es decir, bueno, pues podemos discutir cómo queremos hacer las cosas con un par de apuntes, pero no hace falta hacerle cambiar completamente la idea que tiene el jugador de realizar una acción para beneficio de otro, solamente con la típica amenaza de, pues si no, no te doy los votos, ¿no? Pues bueno, veremos a ver cómo sale más adelante, porque a lo mejor tengo cartas que te impiden votar o bueno, o como fuere. Pero yo creo que el que juega una política tiene que tener claro lo que quiere hacer y no dejarse manipular por el camino. Es mi punto de vista. No lo sé ¿qué opináis vosotros? Sí, a Sí, ver, es un yo error que se suele, coincido. que la comunidad lo nombra mucho, el de sobrehablar las cosas. Y ojo que yo soy de los primeros que lo cometo, ¿eh? Que yo soy de los primeros que me cuesta, que me gusta mucho hablar las cosas, porque claro, al final te ofuscas no, quiero sacar esto, lo quiero sacar así, luego ya te daré una cosa, te daré otra, no sé qué. Pero sí que es verdad que en ese aspecto habría que acelerar, porque hay a veces que te puedes pegar 10-15 minutos por un Kain que encima no mata, o por un parity, o por lo que sea. Y Yo, además si me discutiendo los permitís, mínimos detalles, ¿no? Sí, adelante tú. sí, no, voy a ser breve, ¿eh? Yo estoy solo en parte de acuerdo con esto. Es decir, hay mazos y mazos. Perdonad. Hay mazos y mazos. Y algunos mazos necesitan sacar las acciones porque no tienen muchas acciones por turno y no hacen muchas acciones por partida. Es decir, si tú juegas un mazo de Inner Circles, por poner un caso, ¿no? Un mazo de vampiros grandes, que quizás no tienes multiacción, que solo puedes hacer una política por cada vampiro, porque las reglas lo dicen, tú quieres sacar esa política. Y a veces, sobre todo últimamente, hay mucho voto en mesa. Entonces es complicado girar tu vampiro, perder su acción
para que luego no pase nada. Eso es un problema, ¿vale? Muchas veces, para muchos mazos. Entonces, yo sí soy de la opinión que si hay que parar la partida para hablar las cosas, se para. Porque yo quiero sacar mi Kain y si giro mi Arika para hacer un Kain, quiero que salga. Entonces, si tengo que negociar antes de tirar el Kain, antes de jugar la carta, porque mucha gente dice, no, 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 se juegan las cosas, se negocian después de tirar la carta a la mesa. Yo digo, vale, es tu opinión, pero respeta también la mía. Yo creo que puedo intentar saber la intención de voto de la gente, pulsar la opinión de la gente, ¿no? Antes de tirar el Kain, para saber si me interesa más tirar ese Kain o tirar un Bleed, ¿no? Por ejemplo, o tirar un Gobernador Superior, o lo que sea, o incluso quedarme de pie y no hacer nada. Así que creo que a veces el hablar las cosas, aunque sea contraproducente para todos porque se ralentiza la mesa, a veces es necesario. Y no es lo mismo jugar un mazo que lleva 35 Kains con un mazo de Winnies de Praxis, de tirarse votos a sí mismo para conseguir votos y luego tirar muchísimas acciones, que un mazo que cada acción que haces es súper importante y tiene que ser de peso en la mesa, ¿no? Entonces, hay que hablar las cosas, hay que hablar, sobre todo en política hay que hablarlas. Y las peticiones de favores, los negocios y tal, llevan su tiempo y es inevitable. Y a veces sí, a veces hay que estar 10 minutos con un Kain, pues a veces hay que estar 10 minutos con un Kain. Que también creo que muchas veces se exagera un poco y no suelen ser 10 minutos y no suelen ser con un Kain, salvo que sea un Kain muy especial, ¿no? Muy importante, que ese Kain puede matar o puede dar la vuelta a una mesa. Cosas así, por un Barismen o un Parity, sí que igual puede ser algo más importante, una votación de más peso, un Reigns of Power, que es una votación que quita muchísimo pool. Cosas así son importantes y creo que merecen y requieren a veces que nos tomemos nuestro tiempo y paremos la mesa, aunque como digo, a veces sea contraproducente, eh, a veces es necesario. Manu, ¿querías comentar algo? Sí, al hilo de lo que te lo comentaba Chus y David, pues sí, al final es un poco lo que dicen ambos. Eh, hay que sacar las acciones políticas, hay que jugarlas, conociendo un poco lo que hace tu mazo, sus limitaciones, pero al final también es lo que dice David. eh, es una negociación. Entonces, yo tengo que ir sabiendo eh, hasta qué límite voy a conceder. Aunque la otra persona, en principio, el otro jugador, esté dispuesto naturalmente a ayudarme porque es mi aliado por su posición en la mesa, eso, no obstante, vas a tener que negociar con él también. Y, y tú puedes llevar a cabo la negociación antes de jugar tu carta política y la otra persona te puede decir, no, no, yo quiero que esa carta esté jugada para luego llevarla a cabo la negociación. Eso es parte de la negociación. Y hombre, pues sí, pues si hace falta se hablan las cosas, pero claro, es que muchas veces se ven situaciones pues un poco dantescas en las cuales pues bueno, pues nadie llega a conformarse con el resultado, están hablando del punto que sobra del Kain, del puntito de pool del parity que me lo das a mí, cuántos turnos has tenido la Montreal antes y hombre, yo creo que ahí sí que en ocasiones pues hombre, se puede llegar a un entendimiento más rápido. Si me lo permitís, o sea, hay que entender que, a ver, cuando nos ponemos a jugar somos ultra competitivos todos, pero esto no deja de ser un juego en el que 5 personas compartimos igual 2 horas de nuestra vida jugando a un juego. Entonces, se trata también de ofrecer una experiencia entretenida, divertida al resto de jugadores, que nos lo pasamos muy bien discutiendo un Kain, pero bueno, hay veces que esas discusiones llegan a tonos muy altos que terminan agobiando al jugador que está realizando la acción y al final termina sucumbiendo pues al que más le está pues eso, comiendo la oreja, más que nada para tirar para adelante y pasar a otra cosa. Lo digo porque, bueno, este juego tiene como dos fases, ¿no? Esa primera fase donde jugamos las rondas, ¿no? Que siempre son un poco son un poquito más distendidas porque acabamos de llegar, nos sentamos en la mesa
hombre, ¿qué tal te va todo? Bueno, y las primeras manos son un poco así entretenidas, ¿no? Es decir, algo más distendidas. Pero llega la segunda ronda, cuando nos estamos ajustando los puntos para ver si entramos en la final, y parece que nos volvemos un poco ultra competitivos, ¿no? Y, y luego llega la mesa final, donde la mesa final, ahí la discusión, yo ya no veo menos discusiones, veo que todo es mucho más comedido. Cada acción que haces, sea un líder muy agresivo o sea un mazo de combate eh, eh, duro, se mide muy bien lo que haces, porque parece que todo el mundo tiene otro objetivo, que es llegar hasta el final, hacerse, ¿no? Es mucho más estratégico. Pero por eso digo bueno, que hay que también entender en el sitio en el que estás, en el momento que estás jugando, y la persona que está jugando la acción, ¿no? También hay que entender que somos personas, y lo digo más que nada porque, bueno, pues porque quizás en otros ámbitos con otros jugadores, decir esto suena como tú no eres jugador de VTs, tú eres un jugador de casual. Bueno, pero con los compañeros con los que estoy hablando, que me conocen y bueno, que nos sentamos a jugar cada cierto tiempo, o por lo menos una vez al mes, ¿no? También nos gusta echarnos unas risas y no discutir sobremanera cada una de las acciones que realiza cualquier jugador. No sé Sí, si estoy de acuerdo conmigo o no. yo soy un poco como tú, vamos. Yo soy un jugador competitivo. Si me siento a jugar, pues me siento a ir a ganar. Pero vamos, lo principal no es eso. No voy a intentar ganar a toda. Y en este sentido ha habido últimamente bastante polémica pues en los canales principales del juego, pues con una tendencia un poco a lo que tú dices, a buscar esa ultracompetitividad, ¿no? Y yo creo que lo principal es, pues bueno, tener y generar una experiencia de la que disfrutemos todos, que disfrute uno mismo y que no amargarle la experiencia a los demás y conseguir eso. Pienso que es lo principal. Sí, creo que el tema este daría hasta para otro episodio, ¿eh? El tema de si puede ser competitivo para dárselo bien, el que se lo pasa bien, jode la experiencia bueno, jode la competición al que quiere ir a hacer puntos. Eso sea, creo que para otro episodio tranquilamente, porque eso tiene mucha chicha. Bueno, hemos Hombre, repasado un poquito ya perdona, los... Tony, a esto último que has dicho, Sí. no quiero decir que pasármelo bien es estropear la partida a otra persona. Es decir, como vengo con un mazo de combate, me lo voy a pasar bien tumbando vampiros. No, yo no voy a eso. Yo voy más Ah, no, yo a... me refería a... En plan Sí. pregunta, no digo que sea así, me refiero a que habrá gente Ah, que ya. pensará que el que va a pasárselo bien No, le va a joder los puntos al competitivo, porque el no, competitivo, vas a ver, yo por ejemplo soy yo voy competitivo y más me lo como a paso bien igual. veces, como decís, como dice Chus, que lo dice que tiene toda la razón, ¿no? Que si hay que discutir un K en 10 minutos, se tiene que discutir un K en 10 minutos, pero hay partidas en las que discutir un K en 10 minutos no se está discutiendo por una cuestión estratégica, sino porque se le está comiendo la cabeza a una persona para que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Sí, totalmente. Eh, A ver, hay Cain de y Cain. O manera... sea, yo he hablado en general un poquito el típico error de que mm, cualquier política se debate mucho. Cuando es verdad, lo que ha dicho Chu, yo también lo he hecho. O sea, a mí me han dicho también, no, no, hasta que no juegue la política no se habla, como que no se habla. Pues es que tengo una acción. La otra acción va a ser quedarme de pie porque me va a venir hasta sangrar. Entonces esa acción quiero que salga. Entonces la voy a hablar un poquito antes, voy a intentar sacarla y luego seguiremos hablándola. Me va a pegar 20 minutos, lógicamente. Pero si me tengo que pegar 10 porque es una decisión, es un momento del juego muy delicado, pues se hará y no creo que haya ningún problema. Yo creo, yo creo que tendríamos todos, y yo me incluyo el primero, que hacer un poquito de examen de, ¿cómo es? De examen de conciencia, ¿no? Y Conciencia. decir, a ver, ¿cómo juego yo a vampiro, ¿no? A veces, y yo, bueno, los que me conocen saben que yo hablo mucho en las mesas y a veces hasta demasiado, y he tenido más de una bronca en mesas porque tiendo a hablar mucho y demasiado, y tiendo a quizás manipular, a intentar manipular, no manipular porque eso es significaría que lo consigo, ¿no? Pero intento siempre manipular a la gente para que haga lo que quiero, porque creo que es parte del juego, intentar convencer a la gente de que vea tu punto de vista, por decirlo en otras palabras, ¿no? Quizás manipular es una palabra que suena muy fuerte, eh, pero creo también que hay mucha gente que es muy susceptible y que una mesa a estar 2 horas, a jugar, a tirar cartas,
estar el máximo tiempo vivo posible y que nadie, absolutamente nadie, les haga nada a su pool, a sus vampiros, a su forma de jugar. Entonces, en cuanto hay cualquier intento de hablar las cosas para que haga algo que se salga mínimamente de ese plan, se cruzan, se bloquean, se enfadan, se ponen muy, muy a la defensiva y cuesta mucho hablar con esas personas. Porque yo llevo muchos años jugando a este juego, muchos. He visto toda clase de personas jugando y al final muchas veces sabes por dónde va a salir una persona cuando ya lo conoces un poquito, cuando ves cómo reacciona, ¿no? Cuando le hablas algo, le propones algo, le dices, joder, esto igual no deberías hacerlo así o creo que podrías haber hecho esto de otra forma. Hay gente que se lo toma muy a mal. Hay gente que se rebota y a partir de ahí ya acabas de ganar un nuevo depredador casi en la mesa, porque va a estar en contra de todo lo que tú digas solo porque has intentado manipularle, ¿no? Por decirlo con una sola palabra de nuevo, que quizás no es la más adecuada. Pero sí, creo que todos tenemos un poco de ese problema a veces, ¿no? De que jugamos porque queremos ganar, aunque queremos sobre todo pasarlo bien, y que una persona en vampiro, en VTs, te hable, un cruzado o tu predator o tu presa, te hable y te proponga algo, te sugiera algo o incluso te afee un gesto de una manera siempre, por supuesto, siempre desde la educación y el respeto, ¿no? Y te diga, joder, esto me ha jodido, tal, ¿no? Esto que has hecho no me ha gustado, o esto me parece que está mal. Hay gente que se lo toma muy mal y creo que eso es un error garrafal de saber estar en un juego y de saber jugar con otras personas que al final estamos jugando a un juego en el que hablar es muy importante. Yo lo digo una vez más, yo necesito hablar para tirar una política, necesito hablar para entrar en combate con un vampiro, a veces necesito hablar para cuando bloqueo una acción, saber si va a haber un combate hostil o no, porque igual estoy parando a mi depredador y no lo quiero matar. Yo juego un mazo Gangrel, juego a Garabados, por ejemplo, ¿no? Bloqueo a mi depredador y le digo, ¿cómo va a ser el combate? Porque yo sé que tú eres mi depredador y me quieres matar, pero yo te puedo tumbar a tu vampiro con mis agarrabadas. Quizás no te interesa que nos hagamos un combate de daño. ¿Vale? Podemos hablar las cosas, no siempre tiene que ser todo sota caballo rey, tiramos los cromos y a ver qué pasa, no. Yo soy más de hablar las cosas y decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres hacer esto? ¿Vale? Y intentar buscar una salida a lo que se plantee, ¿no? Que a veces no se puede llegar a ningún acuerdo y las cosas son muy a cara a perro y tal, pues bueno, pues son así y ya está. Pero si se puede hacer de otra forma, creo que salimos todos ganando y creo que es lo mejor para el juego. Muy de acuerdo, Chus. Y además, al hilo de lo que has dicho, dos puntitos. Por ejemplo, el primero que decía lo de manipular. Manipular, básicamente de eso se trata el juego, que es vampirete. O sea, VTs que es un juego donde encarnas a un Matusalén, un antiguo vampiro que manipula esbirros, bichos y tal, en una lucha de poder, política, bleed, de todo, supervivencia en el que tú quieres ganar la mesa. Y el segundo punto que ibas a lo social, que has comentado un poquito lo social, quería comentar otro error que yo veo que se debería separar, pero es común. Como cuando tú vas a una mesa y tienes un jugador con el que has tenido alguna rencilla de otro torneo o de otra mesa o lo que sea, sabes cómo te va a responder, sabes que es un tío no borde, pero que es un poco seco, sabes cómo juega, entonces ya te comportas diferente. Cuando en realidad en este juego tú deberías mirar el mazo de la persona, no la persona. Aunque es un juego muy social, sí, pero claro, si tú ya tienes ese pequeño resquemor, le vas a votar en contra, le vas a parar de más y eso al final hace que tú no juegues tu juego y te va el juicio para ti, es peor para ti. Pero yo creo que es algo que es muy difícil de diferenciar lo social, o sea, bueno, lo social, la rencilla o lo que sea, con el juego, que Personal. en realidad debería ser más con lo personal, eso es. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? Porque eso es un tema que es Yo complicado de creo, separar muchas veces. personalmente, y dejo a mis compañeros ahora mismo, que separar lo personal es muy difícil. Muchas veces es imposible. O sea, todos decimos que sobre el papel, por supuesto, todos tenemos que jugar nuestro mazo, cada partida es diferente, tal. Nunca tienes que acordarte de las putadas que te ha hecho tal jugador en otra mesa, de esa discusión que tuvimos. Pero al final del día, cuando llega la hora de la verdad, todos somos personas y al final los sentimientos, las emociones, todo eso acaba saliendo y es en parte entendible. Hay
Intentar corregirlo, por supuesto, pero no siempre se puede. Esto no es un poco como que, ¿no? VTs tiene memoria, ¿no? Te llevas lo que te han hecho en una partida, te la llevas a la siguiente, ¿no? Te vas cuando vuelvas a hacer una negociación con la misma persona que te traicionó la anterior vez, y no digo traición porque te ha roto un pacto, sino ya sé lo que me hiciste en la otra partida, no te voy a dejar que me lo repitas en esta otra. El ¿no? norte nunca olvida, ¿no? Podría ser. Ahí está, ahí está. Bueno, No, tampoco nos deis ahora una reputación por ahí de rencorosos. Mira, yo sí, a ver, no dejáis de tener vuestra razón y evidentemente si te han puteado en la anterior partida, en la anterior negociación que te hayan hecho, pues lo tienes en cuenta porque evidentemente no puedes olvidar lo que ha pasado. Pero yo creo que hombre, que mientras no llegue la sangre al río, y creo que prácticamente nunca llega, pues creo que es algo a evitar, a no tener muy en cuenta o a intentar minimizar, ¿no? Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Por supuesto, la sangre al río nunca llega. O sea, yo siempre hablo desde el buen rollo, ¿no? Es decir, intentamos estar en comunidad entre colegas y bueno, yo soy el primero que intenta pasárselo bien en las mesas y que la gente disfrute. Hago toda clase de coñas. Bueno, o sea, no sé, yo intento siempre tomármelo con humor todo, ¿vale? Que igual ha quedado todo muy, muy de lo personal y tal, ¿no? Y las emociones y todo eso, pero vaya que, que yo entiendo que VTs es un juego, ¿vale? Y creo que no se debe perder esa perspectiva. De hecho, estoy totalmente en contra de todos aquellos que quieren profesionalizar el juego a tope, convertir el juego en una competición constante de premios, de posiciones, o sea, todo eso a mí me sobra, no lo necesito, no me gusta. ¿Vale? Yo juego a VTs para echar un rato a gusto con los amigos y sí, manipularé en la mesa, hablaré lo que tenga que hablar, pararé la partida para tirar un Kain, lo que quieras, pero quitando eso, por supuesto, siempre, como digo y como he dicho antes, desde el respeto y desde el buen rollo, haciendo las cosas para divertirme, ¿no? Y que es lo importante. Eso es, Chus. Y al hilo de esto, es que yo también he pensado muchas veces en esto que comentas de la ultracompetitividad y demás, y no quiero tampoco raptar el tema de este podcast demasiado, pero pues yo creo que no tenemos ya competitividad. Hacemos torneos de liga, tenemos premios para los que los ganan. El que los gana se puede llamar ganador o campeón del torneo, tiene la admiración de los demás. Luego, si no le es suficiente, están los nacionales. Quien los gana, pues puede llamarse a sí mismo campeón del país. Luego hay europeos, continentales. Pues no sé, creo que hay suficiente competitividad y creo que llevarlo a un extremo nos puede traer cosas negativas. Hemos visto ya pues a esta persona que se ha hecho tan tristemente famosa y que no voy a mencionar su nombre, lo que ha pasado con ella por hacer trampas. Y por hacer trampas, ¿por qué motivo? Pues porque esta persona estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por estar arriba, por ganar, por verse en la cima. Entonces, bueno, creo que eso es una lección muy a tener en cuenta. Y si os parece, voy a hacer una pequeña reseña del tema este y lo cambiamos porque nos estamos viendo un poquito, aunque la verdad que es muy interesante, pues se podría hacer otro episodio incluso de todo eso, de la competitividad y no. Yo, a mi parecer, creo que tiene que haber para los dos tipos, para el jugador que no le gusta competir y para quien le gusta competir. Que yo creo que pueden convivir las dos cosas. A mí me gusta competir, pero tampoco soy competitivo a muerte de que solo quiero jugar por ser primero en la liga, por ganar nacional, ganar no sé qué. Claro, cuando voy quiero ganar, pero tiene que haber para todos. Venga, pues dejamos este tema y seguimos con los errores y cosas que no se deben de hacer. Mira, esta va a ser una pregunta para David, pero quiero que me contestéis todos. Así la vais pensando. Un error que cometéis antes y que os ha hecho mejorar. O sea, que ya no hacéis y os ha hecho mejorar como jugadores. David. Pues mira, al hilo que como comentabas al principio, que cuando juegas Bleed quieres correr porque lo ves claro. Mira, Josu me enseñó que en un mazo, porque tengo un mazo de 90 cartas, el Archo lo tenía en la mano. ¿eh? Así que mi primer Gober Conditioning
del Príncipe de Miami, el Ventru que le había sacado y no tenía nada para defenderse en la primera, en la segunda ronda que la saqué. Fue ese blitz de 6 y, y quemado vampiro. Así que a partir de entonces me tomo las cosas con mucha más paciencia. Te marcaron Pues con yo el estaba en primer el beat. partido. No estabas en esa partida porque estaba Alfonso ¿Sí? y sí, también puede ser que me haya comido otro, porque Explica, David, por favor, el ARM, para la gente que no lo sepa. vale, pues Arch on Investigation es una carta máster fuera de turno que se juega en el momento que te hagan un bleed superior a 3. Tiene un coste de 3 de pool y lo que haces es quemar directamente el vampiro que está realizando la acción de bleed. También te voy a decir que suelo ser muy cabezón en algunos casos, pero ya esta fue la segunda vez que me comí el Archon, porque no me ha ocurrido más veces porque digo, es imposible que lo tengas, acabas de robar la mano, no puede pasar. Entonces esa fue la vez que ya me acuerdo porque dije, a partir de entonces se acabó, ¿vale? Se acabó el intentar ganar la partida como si fuera una partida de Magic que quiero ganar sacando todas las cartas de mi mano en el primer turno. Muy Pues bien. mira, yo Manu, por coméntanos mencionar, eso. sí, por mencionar el mío, yo siempre he sido un jugador que no era muy negociador, más allá de, bueno, de igual exponer un poco, mm, intentar convencer al otro un poco de las ventajas que tenía, pues las diversas acciones que podía llegar a hacer, pero con el tiempo he visto que es pues cada vez más necesario para tener pues un cierto éxito o conseguir más ventaja de las cosas las acciones que llevas a cabo en la partida, pues ese puntito de negociar con otra persona, de proponerle, incluso de cosas que igual, la política igual es lo más obvio, pero también las acciones de combate o los bloqueos o la cesión de diferentes recursos que tienes, pues con otros jugadores para intentar conseguir algo. Ese aspecto más social. Muy bien. ¿Y Chus? Pues yo no sabría decir muy bien, pero yo creo que quizás voy a decir algo polémico, pero yo creo que muchas veces he cometido el error de hacer acciones inútiles. Es decir, eh, yo antes metía muchísimas cartas de pasar sangre abajo. Léase Cover de una Lignez, Enchant Kindred y similares, ¿no? Otras que hay por ahí parecidas. Cartas que te permiten acelerar la cripta y que te permiten sacar vampiros más baratos porque descuenta, ¿no? Un poco esto para los novatos. Con el paso de los años he descubierto que muchas veces no es necesario abusar de esta clase de cosas. Es decir, no estoy diciendo que no se usen, pero que no se dependa tanto el hacer el mazo de necesitar sacar un vampiro grande y que su primera acción sea pasar sangre abajo para poder sacar un segundo vampiro más barato. Yo creo que a veces, cuando es un vampiro grande, como he dicho antes, cada acción que haces tiene que pesar en la mesa, ¿no? Y muchas veces girar un vampiro de 11 o un vampiro de 10 para que tu siguiente vampiro, si es que lo vas a sacar, se reduzca en 2 o en 3, no digo que sea siempre, es contraproducente, porque podrías hacer una acción que te permita avanzar para llevarte a la mesa. Y eso lo aprendí hace tiempo y creo que en mi humilde experiencia, que yo no gano torneos casi nunca y hago pocas finales, ¿vale? Así que tampoco me hagáis caso porque quizás no sea el mejor consejo que puedo dar. A veces es mejor no usar esa clase de acciones en los primeros turnos, sobre todo cuando tienes un vampiro que puede hacer otras cosas más eficientes, ¿no? Como para ganar la mesa, quiero decir. Eh, Sé que esto es un torpedo a la línea de flotación de mucha gente que no sale de casa sin sus 10 governs o 12 porque los dos primeros son siempre partida superior, pero a veces creo que en un mazo con vampiros grandes sobre todo es mejor tirar un Blitz o tirar un Kain o ponerte un helicóptero o lo que sea, ¿no? O sea, es decir,
esos huecos de los Gober que los quieres sobre todo para tirar a superior, a veces es mejor no usarlos y usarlos en otras cosas que te permitan ir más rápido a por la mesa. Sí, como esas muletas, ¿no? Que te generan como una dependencia y te impiden ver igual otras opciones que también son buenas, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que sea yo mejor jugador por dejar de usar los Gober en algunos mazos, porque el Gober en la Lignez es probablemente top 3 del juego, ¿vale? Y quizás para top 1 es una carta demasiado buena, es una carta muy versátil, te ayuda muchísimo, te permite ganar pool en algunos momentos. Vale, lo que quiero decir es que a veces se depende demasiado, ¿no? De la estrategia de saco vampiro grande primero, ese vampiro gobierna superior para sacar un segundo, tal. A veces es mejor sacar el vampiro pequeño primero, aunque te permita conseguir el filo, que te permita conseguir una ventaja táctica en la mesa, como bajar un aliado, como bajar un retainer, como ponerte un equipo, como hacer un Kain, lo que sea, ¿no? Algo que te permita empezar rápido, empezar dinámico y luego ya sacar tu vampiro grande, aunque no tengas descuento, ¿no? En ese proceso, quizás es más eficiente para ganar la mesa, que creo que al final es el objetivo de este juego. Aparte te permite tener un vampiro ahí que si el otro sale rápido, pues te puede permitir defenderte. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente, sí, y lo comparto. Yo reconozco que soy adicto al Gober, ¿eh? Yo si tengo un mazo con dominación, la adicción al Gober lo tengo. Y más si es de Blitz, aparte necesario. Pero aunque sea mitad Blitz, mitad político, a un Gober siempre cae. Ahí la adicción esa la tengo 100%. Mi error, por ejemplo, sería un error que cometía antes, que ahora no hago, que no, cometía mucho más. Pero uno muy sencillo era que para mí no sabía nunca qué descartar. Que nunca sabía qué carta me iba a venir bien o mal. O sea, tenía un poquito de estilo, un poquito de tercero, no sé qué. Digo, si me quito este luego me va a servir y si me quito la otra no sé qué. Entonces al final pasaba las rondas y no movía prácticamente mano. Ahora sí que es un poquito más ver qué carta me puedo descartar y qué no, según qué caso, porque claro, también tengo un poquito más de conocimiento del juego. Yo creo que eso también lo da la experiencia. Pero ese error sí que he notado que ahora no lo cometo o lo cometo menos y me ha mejorado. Vale, pues otro error que veo yo así, que este se hace mucho por acelerar la mesa, porque no se vaya por tiempo y tal, pero es una cosa que yo creo que no se debe hacer y a mí no es que me moleste, pero no me gusta. Muchas veces cuando estás viendo un combate o adelanta, o sea, la cosa sería adelantarse si no eres el acting. O sea, si no eres el actuante, adelantarte a él. Yo qué sé, te voy a pegar, vale. Y yo, que me vienen a pegar a mí, que soy el que reacciona, decir, yo hasta strike. No debería hacerse eso. Debería decirte, tú eres el actuante, empieza. Porque si no, el de combate, igual tiene, yo qué sé, no sé qué carta te diría, pero si yo tengo que ir hasta strike, ya sabes que no voy a maniobrar. Pues igual no se juega un Dragon of the Beast. O igual no se juega otra carta. Pues déjalo que gaste recursos. Me vienes a pegar, lo más seguro que me pegues, porque si es un mazo combate va a tener recursos, pues yo no te digo nada. ¿Me vienes a pegarme? Vale, juega. Yo antes de maniobra el acting. No juego nada, yo tampoco. Tú maniobras, yo tampoco. Que son 2 o 3 segundos, pero muchas veces estás dando mucha ventaja al de combate, al de combate o al que blidea, por ejemplo. Muchos jugadores nuevos o no tan nuevos te sacan con un over, deflecto. No, espérate, entra. ¿Cuánto es? Pues con un Treats, que es un +2, 5 a superior. Con un Conditioning, pues 6. Vale, pues ahora te lo deflecto. O incluso ya un poquito más avanzado sería el tema de sacarle sigilo a esa acción. Para pasársela a tu presa ya con sigilo. Entonces, ese tema yo creo que hay que ponerlo porque muchas veces por agilizar le estás dando mucha ventaja al que te viene a pegar o al que te viene a blidear. ¿Vosotros cómo Hay lo un, veis? hay un error que me gustaría comentar que veo mucho y sobre todo es en jugadores novatos, jugadores que tienen poca experiencia o no mucha experiencia, ¿no? Y es el hecho de cuando tu presa tiene un vampiro de pie con dominación o con auspesa superior, no sangres. ¿Vale? Es decir, es una jugada muy evidente. Si tu depredador si tu presa se deja un vampiro de pie, eh, probablemente sea para deflectar. Probablemente sea porque tiene intercept. Probablemente sea para que tengas cuidado, ¿no? Y lo más fácil que sea es, ya te digo, solo tienes que mirar qué vampiro es.
si es un vampiro con dominación, sobre todo si es superior, o si tiene estamina superior, si vas a sangrar, ese Blitz va a estar deflectado en un porcentaje muy alto de las veces. Entonces, hay que tener un poquito de vista para esas cosas y ver, oye, igual me interesa, pues, no sangrar, o si voy a sangrar, quizás hacer un Blitz pequeño, de uno, como mucho de dos. Si te deflecta un Blitz de uno o de dos, bueno, pues ahí está deflectado, a tu presa le va, quizás vaya sin sigilo porque no te ha intentado ni siquiera bloquear, bueno, lo que sea, ¿no? Pero al menos intenta no meterle el govern de salida para que sea un Blitz de 3 y que luego le tienes el conditioning y toda la pesca para que sea un Blitz de 6 y luego entonces te lo deflecte. O sea, como mínimo, intenta asegurarte que tu presa no gasta, o sea, que tenga que gastar un wake, cualquier carta que sea de efecto wake, ¿no? De efecto de poder reaccionar girado, o una carta de enderezarse para que tire el deflection. No que no se lo pongas tan fácil, ¿no? Al menos. Porque es una cosa que yo he visto mucho. Me dejo un vampiro de pie y mi Predator me tira un Govern para adelante. Y digo, bueno, pues deflecto, ¿sabes? O sea, no sé. Y lo eso cuando te toca a ti ser el que se come el deflection, porque lo ves venir, ves a tu depredador con el vampiro de pie y su depredador que tira el Govern. Entonces, cuando tú te llevas manos en la cabeza y te llevan los demonios, ¿no? Dices, madre mía, si es que lo está viendo hasta mi abuela que está en su casa, que ese vampiro iba a deflectar, ¿no? Entonces, es un error muy. Yo lo he visto bastante, y sobre todo en jugadores novatos. David, ¿cómo ves tú el tema este de lo que estaba hablando de, bueno, lo que ha dicho Chus o lo que he dicho yo de que en el combate, si te lanzas a la que está actuando, das mucha información al enemigo? Hombre, evidentemente tenéis mucha razón, ¿no? Pasa que llegamos a la inercia de la partida y empezamos a jugar cartas de manera más rápida y no se presta toda la atención que se debe prestar. Y de hecho, bien has dicho que una buena jugada es intentar pasar el blitz con una parte de sigilo para que, bueno, pues para que no pueda ser, por lo menos no pueda ser bloqueado. Am, pero bueno, al final, pues dentro de todo esto, también me ha prestado, me has dado hincapié también en la parte del descarte, ¿no? El descartarnos, el momento de descarte, se ve a veces que dices, bueno, tengo una mano perfecta para la siguiente ronda y precisamente la carta que me molesta es la reacción. Y cometemos el error de descartar la reacción, que es la única carta que vas a poder jugar en los entreturnos del resto de jugadores. Solamente por no romper esa mano perfecta que tienes para tu próximo, cuando realmente lo que tienes que buscar es qué puedes jugar entre turnos para dar ciclo al ciclar el mazo y además pues para optimizar tus recursos, si estáis de acuerdo. Sí, y acerca de lo del combate, bueno, sí, muchas veces es así, por simplificar se hace eso, pero yo creo que, hombre, las reglas del impulso, ¿no? Permitirían que incluso haciendo eso, pues la otra persona, si jugara algo que te rompiera la idea que tú tienes sobre cómo va a evolucionar el combate, pues el impulso te volvería y tú podrías jugar algo para modificar la situación, ¿no? Entonces, pienso que, bueno, ya me corregirán si me he equivocado, pero pienso que también podría ser así. Pero sí, en esencia, igual lo mejor sería ir fase a fase, ¿no? Para intentar evitar dar esa ventaja, ¿no? Mira, igual sí que tienes razón. Igual sí que no es un error en sí. Y si tú dices yo voy hasta strike y el otro te juega algo de anterior maniobra y dice, vale, pues ahora juego yo. Habría que haber un juez o algo que supiera seguro cómo es, pero yo aún así creo que si tú dices hasta strike, estás dando ya dos, tres fases, la de antes de maniobra, las maniobras, incluso antes de strikes, estás dando ya mucha idea de lo que vas a hacer. No más de lo que vas a hacer, sino que vas a jugar el strike, con lo cual el otro se puede guardar cartas o no. Y, lo mejor, y tú cuando te viene a pegar quieres que el otro gaste recursos, ya que Sí, te va pero a destrozar o no, que gaste. es un tema de eficiencia de tiempo y tienes toda la razón, es así. O sea, tú puedes decir, yo no voy a hacer nada hasta golpe, pero si mi presa, o sea, si el otro jugador juega una carta que a mí me interesa, a la que me interesa responder, ¿no? De alguna forma, yo siempre puedo hacerlo. Porque yo digo, de base no hago nada. Es decir, si tú no juegas
más nada, es una forma de decirlo, ¿no? Pero quizás no es del todo correcta decirlo así, pero tampoco creo que estemos en un error legal, como decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Que sería una forma de si yo simplificar, digo, ¿no? eso es una forma de agilizar el combate. Yo digo, hasta golpe no hago nada, porque no me interesa jugar ninguna carta de base. Que tú me juegas un Drawing porque me voy a comer un daño extra, tal, o es un Frenzy que no me interesa por lo que sea, pues igual un Direct, ¿sabes? Por ejemplo. No lo sé, pero de base yo no hago nada. Eso no creo que vaya contra las reglas como tal. Y creo que tampoco creo que sea un fallo. O sea, simplemente sí, es bueno decirle al contrario que juegue cartas porque así le desgastas, pero tampoco pasa nada porque digas, no voy a jugar ninguna carta. Haz lo que quieras. O sea, tira las cartas que quieras, que yo bateo un Majesty y punto. Pero bueno, No, pues sí, sí, viéndolo así como lo decís, sí que es verdad que igual no es un error, es una forma de simplificar y de que si el otro quiere hacer algo, tú puedas. No, que yo maniobro. Ah, pues yo también, aunque te haya dicho hasta strike, si tú haces algo en esas fases que yo no te he dicho que iba a hacer, pero no lo he pasado, puedo hacerlo. Sí, sí, pues lo veo de otra manera. quizás habría que decir mejor, yo en principio no hago nada hasta Eso golpe, es. Sí, pero si ¿vale? tuviéramos que ir tan a la palabra ya, uf, esto sería la hostia Eso ya. es. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Claro, mira, eso, eso, eso iba a decir, Tony, que al final, si no eres consciente de que esto es así, pues sí que te puede llevar a un error. sí, sí, no, me lo había hecho ver de otra forma, que yo estaba pensando que estabas dando ventaja al que te venía a pegar, a tu enemigo. Pero es verdad que si él hace otra cosa, tú puedes hacer y es por simplificar y porque el juego no sea tan exacto con una a una las palabras. Pues mira, si os parece, vamos a cambiar de tercio dentro de errores comunes y tal. Vamos a hablar sobre un poquito de lectura de mesa. Un error que veo yo común sería, bueno, lectura de mesa no en general, porque si no tendríamos que pegar otra hora y pico, pero el hacer caso a la lectura de mesa de otro jugador. Creo que es una cosa que no se debería hacer, porque como todos sabemos, la lectura de mesa, para mí no hay una lectura de mesa general. Cada lectura de mesa de cada jugador es diferente, porque para lo que a mí es un mazo que me puede hacer mucho daño, igual para ti no. Entonces, no, tenemos que sacar a este de la mesa. ¿Por qué? Porque este mazo es de combate. Pues igual, a mí me da igual, porque yo también soy de combate. Lo que pasa es que no soy un mazo puro de combate, pero le puedo hacer frente. O hay que sacar al Bleeder porque se va a hacer la mesa entera. Pues igual yo soy su metapresa y quiero que mate a mi predador y cuando venga a mí con las Deflection me va a ayudar a matar. O sea, yo le voy a redirigir esa sangre y me va a ayudar a matar a la presa. No siempre hay que hacer, bueno, no siempre no, casi nunca hay que hacer caso a la lectura de mesa de otro jugador. Casi nunca, porque siempre va a tirar cada uno por su beneficio. Entonces hay que tener una lectura de mesa tuya propia y luego ver un poquito general. Hombre, lógicamente, cuando un jugador no tiene predador, ya sabemos que tiene mucha ventaja, que creo que es una frase que decía mucho Ginés, ¿no? El jugador que no tiene Predator es el que generalmente va a ganar la mesa o el que tiene más ventaja. Entonces, eso sí que puede ser una lectura general. Pero o sea, de normal no creo que hubiera que hacerle caso a la lectura de mesa de otro jugador, siendo que para mí cada uno tiene su lectura de mesa propia. ¿Tú cómo lo ves, David, el tema? Pues, hombre, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, es un poco lo que venía diciendo anteriormente. Al final, cada uno tenemos nuestra estrategia, tenemos nuestra visión del juego. Cuando vayas a realizar ciertas acciones que van que están dentro de tu estrategia para ganar la mesa, no deberías verte influenciado, o por lo menos no completamente, por lo que dices o como lo llamas, por la visión de mesa de otro jugador. Porque seguramente está intentando sacar algo que le beneficie en su estrategia y que en detrimento de la tuya, ¿no? Entonces, yo en esta parte, bueno, pues mira, en esto Jaime siempre me dice, dice, cuando alguien te empieza a decir qué hacer, haz todo lo contrario. Más que nada para que, por lo menos, a partir de entonces, que se piense mucho, ¿no? El intentar jugar con tus decisiones o con tu forma o con lo que vas a hacer. Am, yo es que realmente al principio empecé a jugar barajas de Blitz, pero terminé jugando muchas barajas de combate. Eh, cuando declaras una acción de combate de entrar de un rush hacia un vampiro, siempre hay alguien que te dice, ¿y no será mejor este otro? ¿No será mejor lo anterior? Y puedes tenerlo un poco en consideración, ¿no? Pero como dices, hay que tener muy claro cuál es tu objetivo
no salirte de él, tener en cuenta lo que se dice en la mesa, pero para que refuerce tu estrategia, no para que la cambie. O sea, seguramente Chus tenga una visión totalmente mucho más completa que la mía, porque la verdad que estoy aprendiendo mucho de lo que están contando mis compañeros sobre estos temas. Así que es muy, muy interesante lo que estáis comentando. Yo creo personalmente que es cierto que cada jugador tiene su punto de vista y es importante saber que cada persona tiene su partida, ¿no? Tiene su juego, tiene su baraja, tiene su plan, tiene su estrategia. Cuando ya tienes un poco de callo en el juego y ya has jugado muchas mesas, has visto muchos mazos, conoces casi a la perfección, ¿no? Las estrategias típicas de los clanes, porque hay mazos muy raros que te puede salir un mazo que combina dos clanes que no te esperas o un clan que no conoces, pero por lo general si tú ves un mazo de un clan, sabes un poquito por dónde van a ir los tiros en un porcentaje bastante alto de las veces. En un lance de juego, por supuesto, puede cambiarlo todo, pero creo que muchas veces también si se dicen las cosas suele ser por algo, sobre todo cuando las dice alguien que ya tiene bastantes tablas y que sabe jugar bien, ¿no? Yo, por supuesto, no soy uno de estos, pero hay gente que sí que tiene, que ha ganado muchos torneos, que sabe perfectamente cuándo tirar para adelante, cuándo tirar para atrás, cuando un jugador se está haciendo muy fuerte en la mesa. Sí, todos tenemos nuestro punto de vista, pero hay cosas que son impepinables. Si un jugador con un mazo de Winnie de Auspes te baja un Smiling Jack, si ese Smiling Jack no se quita pronto, es un problema para toda la mesa. Para toda la mesa, menos para el que lo baja. Y eso hace que la mesa se desequilibre. Y tú puedes tener tu juego, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ese Smiling Jack va a estar ahí. A no ser que se ponga la gente de acuerdo, no se va a ir. Entonces son cosas que son, no voy a decir objetivas, ¿no? Ni voy a decir impepinables ni nada de eso, pero sí que creo que merece la pena muchas veces escuchar a otros jugadores. Que voy un poquito a lo que he dicho antes de que nos obcecamos y nos cerramos en banda, ¿no? Y muchas veces no escuchamos lo que quiere decir la gente, que sí, hay gente que va a decírtelo para manipularte, para que él sacar ventaja de lo que tú hagas, ¿no? Vamos a por este vampiro porque es muy poderoso y nos va a joder a todos. Ese Enkidu tiene que abandonar la mesa porque nos va a destruir. Tira yo que sé, a esa Diana, ¿no? Que nos va a pulir, pues lo que sea, ¿no? Esas cosas, yo sé que a veces cuesta mucho coincidir, ¿no? Con la gente que te dice esto es así porque yo estoy viéndolo de esta forma. Incluso aunque te den ejemplos y te digan va a pasar esto, va a pasar lo otro, si no hacemos algo, cuesta mucho hacerle caso, ¿no? Y decir, no, yo tengo mi juego, yo quiero hacer mi punto, yo voy para adelante o yo voy para atrás porque me está jodiendo y no quiero que me jodan, ¿vale? Pero a veces hay que tener un poco de perspectiva también, ¿no? Y creo que no está reñida una cosa con la otra. Sí, hay veces que es así como dices, Chus, que las cosas que se dicen son razonables y son, pues, lo que se debería de hacer en ese momento, pero hay otras veces que no, que es un poco lo que comentábamos antes, una especie como de síndrome del jugador alfa, ¿no? Que se ve en otros juegos de mesa, ¿no? Una especie como de jugador que por algún motivo es como de una personalidad como más dominante o que consigue un poco imponer su relato y dice, Efecto bueno, pues líder. Efecto eso líder es, se llama en efecto la líder, terminología de juegos de mesa. eso es una persona como que intenta imponer el relato y lo consigue y dice, bueno, pues esto es lo que está ocurriendo, por lo tanto, debemos hacer esto. Pero claro, no siempre es lo que ocurre y muchas veces va en su beneficio. Ahí cada uno pues debe de tirar un poco de su raciocinio y ver en qué situación está. Si cree que es la segunda, pues hombre, en mi opinión, pues yo creo que prefiero hacer mis propias conclusiones y actuar conforme a lo que yo crea, aunque al final me equivoque. Yo prefiero perder una partida y perderla por mis errores que estar un poco a lo que me digan otros. No sé lo que opináis.
Yo he visto cosas, he visto cosas por ahí muy, muy raras. Y es cierto que hay momentos en Vampiro que una de las mejores cosas que tiene este juego precisamente es la capacidad de sorprenderte que puedes tener en una mesa, ¿no? Ese jugador que parece que está muerto, que parece que no va a hacer nada en toda la partida, que juega casi casi a desgana, ¿no? Porque está jodido por varias cosas. Y de repente le toca una combinación de tres cartas, su presa, su vampiro estrella se va a torpor porque entra a combate con su propia presa y se le sale mal el combate. Eh, pues son cosas que lances del juego que pasan muchas veces y que pueden dar la vuelta a la mesa, ¿no? Y yo he tenido momentos de ver a jugadores que no han hecho nada en toda la partida, pero cuando va a caer el último Kain que va a matar a ese jugador que va a dar la mesa a otro, ese jugador que no ha hecho nada en toda la partida resulta que tiene un Delaying Tactics en la mano, que para los novatos es una reacción que permite cancelar los votos de una política y devolver la política a la mano del jugador para que no se haga, ¿no? Básicamente. Entonces, cancelando esa política, se produce un giro en la mesa durante un momento, aunque quizás luego la cosa vuelva a ir por su cauce, ¿no? Y ese jugador que no ha hecho nada en toda la partida termina muriendo, pero al menos ha dado ese punto, ¿no? De decir, mira, yo estoy aquí, yo estoy jugando y acordaos de mí, cabrones, porque no tengo votos, pero tengo delays. Entonces son cosas así que mola mucho de este juego, ¿no? Y en parte os doy la razón con el hecho de que cada uno tiene su juego, ¿no? Y bueno, a veces ver la mesa requiere ver las posibilidades que todos los jugadores pueden hacer, pero sí que es verdad que es lo bonito que tiene este juego de no saber muy bien lo que va a pasar, por mucho que tú lleves 20 o 30 años jugando y sabes perfectamente el texto de todas las cartas, sabes lo que puede jugar cada mazo cuando lo ves empezar. Da igual, a veces pasan cosas que salen del control, ¿no? De nuestra expectativa. Y eso es maravilloso. Y es una de las mejores cosas que tiene este juego, sin duda. Al menos para mí. Sí, y es por lo que lo amamos tanto, es así. David, tenía una preguntilla preparada para ti porque sé que últimamente juegas un mazo que es interesante de paya grande o un intento de paya grande con los nuevos vampiros con Senda de Katari. Entonces, ¿me podrías comentar un poquito qué cosas crees que no habría que hacer con ese mazo o qué errores comunes que se puedan cometer con ese mazo? Sí, pues como dices, en los dos últimos torneos he estado jugando un mazo con la cripta 2-3, Toreador Antitribu, con Paira Grande, el Paz del Kiss of Katari. Oh, qué Y buena. bien, la baraja a mí me gusta mucho, es prácticamente la baraja Paira Grande, lo que pasa que en vez de abrazos, pues lleva pues muchos entrancement, ¿no? Ya aprovechando que se juegan muchos aliados, pues aprovechamos el momento y ahí nos quedamos con las cositas que tiene la gente por ahí, ¿no? Y luego además, pues bueno, tiene una carta muy potente, el Kiss of Katari, que bueno, pues además de acabar el combate, ¿no? Estunea. Y la gracia que además es que contra un Majestic, ¿no? Que acaba el combate y endereza, pero dentro del combate el stun viene después del combate, con lo cual lo deja girado, ¿no? Y es, Brutal, es muy brutal. potente, es muy potente. Muy interesante esa Eh, interacción, ¿eh? No lo sabía. sí, es genial, ¿no? O sea, la puedes enfocar de ambas maneras, la puedes enfocar usando hedonismos, ¿no? Y acabas o sea, entras de nuevo en combate, haces una acción imbloqueable con otro vampiro, que no es el actuante, la juega para hacer que esa acción sea imbloqueable, no sea bloqueada eh, por ese vampiro que ha reaccionado. Y bueno, y se inicia, y puedes elegir iniciar un combate después, que con una majestad te enderezarías tú, ¿no? O podrías jugarlo. Pero bueno, la verdad que respondiendo a la pregunta, que qué errores se suelen tener, pues básicamente olvidarte de cambiarte, de pagar esa sangre del vampiro para transformarlo en el pad de Katari. Suele ocurrir mucho
bueno, estás, como vas jugando con más vampiros, estás prácticamente acabando el turno, estás mirando qué transferencias vas a realizar, cuál es el descarte que vas a realizar y terminas por no poner no pagar el path, ¿no? Y cuando te vuelve a tocar el turno, pues te ves que vas a jugar y te bloquean la acción, vas a jugar ese Keys of Qatari y resulta que tu vampiro no sigue el path. Me ha ocurrido, pues ocurre más veces de las que desearía, ¿no? Pero creo que también está ocurriendo con otros arquetipos que quieren seguir alguna senda, como puede ser la del poder, ¿es verdad? La de votos. No sé Sí, esa si es, esa es. pues sacar bueno, no voy a recordar el nombre ahora de la vampira hecha de Brilliant ¿Estás Tribu, pensando que es cardenal. en Aradilla, tal vez? No, sí, o sea, No. estoy pensando en la Brilliant Tribu cardenal que tiene +1 al. ¿Perdón? Bratislava, ¿no? ¿Cómo es? Se va así, de una forma así es. No, 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 Sí, no, que Bratislava, no sí, es ¿no? Bratislava, eso. no, que no sigue el path. Es, jolín, es la Ah, Brilliant Tribu te iba a que decir tiene +1. Wenceslava, pero esa es de sigue el pack. Arcelina, Darselina, sí, La que tiene gracias. más uno steel en La el que tiene directas, ¿no? +1 de ¿Puede ser? sigilo a las políticas, que políticas. Ah, no, en política solo en- eso es. claro, entra muy bien en ese path porque, bueno, pues es cardenal, +1 de sigilo a las políticas, pero claro, si sale y no la transformas en el clan, o sea, no pagas esa sangre para que siga el path, pues en el siguiente turno pues no podrás beneficiarte de pues todos los modificadores de acción que tiene ese path, ¿no? Entonces, el error que más se comete es no hacer del path al vampiro cuando sale. O sea, un error más de Y cabeza de olvidarte que de juego en sí, ¿no? Sería más de ponerte como un sí, indicador o ponerte algo porque la sí, verdad que si sí, estás jugando una senda y no la sigues en nada más sacar el vampiro, te sí, pegas un no, turno y vacío casi. pues resulta que cartas tan importantes como Subversion, que es un cartonazo, no sé si lo conocéis, pero vamos, es de presencia y ¿Ese ofuscación, es el o perdón, bondín de presencia y ellos o no es es? sí, sí, es presencia, celeridad. A Eso. básico con presencia o celeridad, no que tengan las dos, sino presencia o celeridad, tienes +1 +1 bleed, y a superior +1 bleed, +1 sigilo. O sea, es un cartón Sí, sí, es bueno, una carta muy buena. es una pasada. No, Entonces, la bueno, verdad que es un mazo que tiene chicha el tuyo, y está muy bien, está muy bien. sí, sí, Pues bueno, Yo he sí, jugado uno parecido en Pachangas y va bastante bien, sí. sí, es sí, un sí. paya grande pero actualizado. Las cartas y yo creo que hasta mejorado. Bueno, mejorado no sé. También se puede jugar con la antigua cripta y lo pasas a la senda. Sí, Josh Werner ahí brilla especialmente, ¿eh? Josh Sí, sí, Warner sí, la verdad. es Funciona muy brutal, bien. es muy bueno. Sobre todo para los entrancement, porque en el meta actual que hay tanto aliado con los friki, estos ghoul, o bueno, estos raid, ¿no? Que son de la senda De la muerte. de la muerte, son una pasada de aliados y poder contar con ellos ahí para poder defender tus vampiros, robándoselos si es posible a tu casa, son geniales. Muy bien, pues si os parece, vamos a ir cerrando. Yo creo que, a ver, han quedado cosillas en el tintero, pero ya llevamos buen rato. Antes de terminar, me gustaría daros un último turno a cada uno, si os parece, y comentáis, pues no sé, cómo os ha parecido la charla, dar un consejillo, un último mensaje o un error que queráis destacar, o alguna cosilla así. Vamos a ir por orden, por ejemplo, David. ¿Te quieres despedir tú primero? Bueno, pues nada, para cerrar, pues nada, que hay que jugar. Para no cometer errores hay que jugar mucho. Si juegas muy de vez en cuando, pues al final pues te vuelven los errores de novato o por lo menos hay que disfrutar, ¿no? De jugar, de tener experiencias y de cometer errores, pues bueno, de los errores también se aprende. Y nada, agradecerte esta oportunidad, Tony. Nada, Muy para bien. cuando
Aquí estamos para cuando Gracias, quieras. gracias a ti por el tiempo aquí en la charlica esta que estamos haciendo, que está muy bien. Eso cuando quieras. Muchas gracias. Venga, Manu, turno. Yo por mi parte, pues sí, lo mismo que David. Evidentemente, cuanto más juguemos, más practiquemos, más veamos dónde fallamos, más oportunidades tendremos de mejorar. Uno de los errores que no hemos tocado y que suele ser muy frecuente, pues suele ser el de sobreextendernos cuando jugamos, el hacer demasiadas acciones durante nuestro turno sin darnos cuenta y luego no tener suficientes minions, suficientes siervos para defendernos de las acciones de nuestro oponente o también con nuestro pool, sobreextendernos, influenciar demasiado y quedarnos en una situación, un impasse de debilidad que luego nuestra presa puede llegar a aprovechar y puede sacarnos de la partida en ese momento de debilidad. Pero bueno, eso es, como decía David, pues cuanto más jugamos, más conscientes somos de la situación, más conscientes de que nuestros cálculos solo mirando a nuestra presa, a nuestro depredador, perdón, pues pueden ser erróneos porque nos pueden venir blitz deflectados u otras cosas y la práctica hace la perfección al final. Y Totalmente de claro, acuerdo. Y sobre todo con lo primero que habéis dicho, que habéis recalcado los dos, que con la experiencia eso, con la experiencia hace que cometas menos errores. Que no te tienes que fijar en tantas cosas, ir a tu mazo, un poquito a la mesa, tal. Ya vas a jugar, jugar, jugar. Es como se va aprendiendo y se van quitando errores. Sobre el error que has comentado, la verdad que muy importante, sí. Espérate que ahora se me ha ido un poco. sí, el sobreextenderse, ¿no? El Eso es, sí, el pasarse de acciones sobreextenderse, o de eso es. influenciar, El venirte sí, arriba, ¿no? El que te vas viendo que te van saliendo sí, las acciones, las vas tirando y a lo que te das cuenta todos los vampiros girados, 5 de pool y un sí. tío detrás que te quiere matar. Y los wex que nos salen y demás, eso Eso se es. ve mucho, sí. Y nada, Sí, pues sí. A eso, ver, se han quedado darte muchos las gracias errores. también. Ah, Darte las hombre, de gracias también nada. Gracias por a ti por haberme venir. invitado y por estar con estos dos, pues con estos dos chavales tan majos, estos titanes del Witches. Gente buena, sí, es verdad. Eso es. Muy bien, pues por último, Chus, una despedida. Bueno, yo por supuesto que ha sido un placer estar por aquí, que siempre me encanta hablar con David, con Manu y por supuesto contigo, Tony, que cuando nos juntamos en los torneos siempre hay una conversación interesante, ¿no? Y bueno, y por mi parte, pues encantado de haber estado aquí este ratito. Eh, Como consejos, pues es que podría dar mil, pero tampoco creas que soy el más indicado, ¿no? Para dar consejos a nadie. Yo nunca me lo he considerado. Me gusta teorizar mucho en Vampiro, me gusta mucho mirar mazos, analizarlos, la estrategia de contar las cartas, saber la proporción, ¿no? Intentar calcular eh, qué es más eficiente, ¿no? A la hora de hacerte un mazo. Una cosa que, por ejemplo, descubrí hace un tiempo es el jugar cinco copias de un vampiro que quieres que salga siempre, ¿no? Un vampiro estrella, un vampiro muy importante en tu baraja, pero no 5 en 12, sino 5 en 13, porque eso hace que reduzcas un poquito la proporción para que se diversifique la cripta lo justo para que te salga solo una copia de ese vampiro y otros tres diferentes, como mucho dos de tu vampiro estrella en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, es un consejo que quizás mucha gente no ha reparado en ello, ¿no? Lo de meter 4 en 12 a veces no es suficiente, 5 en 12 a veces es demasiado, pero 5 en 13 suele ser un número que suele funcionar bastante bien. Y cosas como esa creo que a veces es importante pues recalcarlas, ¿no? Y pensar un poquito en ellas, que al final las probabilidades y la estadística están ahí para algo. Y poco más, yo por mi parte me despido y muchas gracias a todos aquellos que nos han escuchado y que lo han pasado bien con nosotros, pues agradecer el que hayan estado ahí y daros un abrazo a todos. Muy bien, Chus, muchas gracias a ti por venir. Sobre lo que decía el consejo, la verdad que no había caído en ello. Sí, sí, la verdad que lo pondré, o sea, lo probaré, eso de poner el 5 a 13, si tú has hecho las cuentas y tal. Veré a ver, porque sí que soy de a veces jugar con Vampiro Estrella y lo probaremos a ver.
Y sobre lo primero que decías sobre las conversaciones que tenemos tan interesantes, bueno, interesante o no, conversaciones que tenemos con cerveza en mano, que no sé si son interesantes o no, pero son buenas. La Eso, pacharanga, que la no puede pacharanga, faltar en un guay, torneo. eso es lo mejor, Hombre, Eso Hombre, es lo mejor. Llegues a la final o no, después de comer, bueno, si queda igual, yo juego a finales con el pacharán al lado también, cuando mejor la juego, yo creo. Eso no cambia nada. Porque que al final de todo esto va el podcast. O sea, yo en un principio lo que quería montar era domingos por la noche, que cuando creo que más la gente puede hacer un servidor de Discord y montar charlas con vosotros, porque muchas veces los torneos vas con el tiempo un poco justo. Vas y vuelves en el día, entonces vas, juegas una ronda, juegas otra, quieres hablar con uno, quieres hablar con otro. Si te lías mucho a hablar con uno, ya no hablas con el otro y hasta que te lo encuentres en otro torneo no vuelves a hablar. Entonces al final quería recopilar esto y al final me dijeron, pues Raúl y compañía, "Oye, ¿por qué no grabas esto? Que me gustaría hablar de esas charlas y tal". Y digo, bueno, investigando un poco por ahí, digo, pues voy a ver cómo se puede hacer un podcast. Y aquí estamos. Y yo creo que más o menos está saliendo aceptable la cosa. pues me parece una iniciativa fantástica. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien estando aquí. Sí, yo creo que son Así que charlas que al final a la gente les gustará. Ha si algo de sido lo que hemos dicho ha servido mínimamente para alguien, yo, vamos, súper contento. Sí, eso consiste en dar contenido a la comunidad, que eso es lo que Es importa. genial, Tony. La Pues muy verdad bien. que es una iniciativa fantástica y espero que, bueno, pues que tengas ánimo y que hagas un montón de episodios que te escucharemos. Sí, a ver, como ha tenido buen recibimiento, con lo cual eso anima a seguir. Así que nada, con esto vamos a ir cerrando este consejo. Nada, dar las gracias de nuevo a Chus, Manu y David por sentarse en la mesa esta noche y compartir sus opiniones. En los próximos episodios seguiremos invitando a distintos jugadores de la comunidad para escuchar nuevas voces y seguir debatiendo sobre VTs. Gracias por escucharnos y que la noche os sea propicia.